Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio que sinceramente me tiene a mí mismo con los pelos de punta de la emoción. Vamos a desgranar uno de esos secretos que parecen sacados de una película, pero que en realidad son la cruda y fascinante realidad de nuestra querida industria. ¿Listos para viajar conmigo a un lugar que evoca romance, arte y, por supuesto, mucha pasión? Hoy vamos a hablar de Italia. Pero no de cualquier Italia, sino de la Italia que ha sido testigo de momentos cruciales, de decisiones importantes y de esa chispa que a veces se esconde detrás de las cámaras. Prepárense porque vamos a sumergirnos en lo que sucedió detrás de cámaras con dos nombres que resuenan con fuerza, Demet y Can, y todo esto bajo la atenta mirada, o quizá la estrategia, de nuestro gran Faruk Turgut. Sí, lo que estáis pensando, esto promete ser un torbellino de información, análisis, y, quién sabe, quizá alguna que otra revelación. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, si aún no lo habéis hecho, os invito a que le deis a ese botón rojo de suscribirse. No os arrepentiréis, porque aquí siempre desvelamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, y este de hoy es uno de esos que no os podéis perder. Activad la campanita para no perderos nada. Así que pongamos nuestras mentes en Italia. Imaginaos la escena. Las calles empedradas, la luz dorada del atardecer bañando edificios centenarios, el aroma a pasta fresca en el aire, es el escenario perfecto para cualquier historia de amor, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Demet y Can, la cosa va mucho más allá de un simple romance de película. Estamos hablando de dos figuras que han conquistado corazones a nivel mundial, cuyas miradas, gestos y sobre todo, su química en pantalla, han traspasado fronteras y se han convertido en un fenómeno. Y en medio de todo esto, aparece la figura de Faruk Turgut. Para quienes no lo conozcáis, Faruk Turgut es uno de esos nombres que en el mundo de la producción televisiva, significa estrategia, visión y a menudo un toque de audacia. No es alguien que se conforme con lo fácil, sino que busca el impacto, la conexión con el público y por supuesto el éxito. Y juntar a estos tres elementos, Demet, Can y Faruk Turgut, en el escenario italiano, de eso sí que es una combinación explosiva. ¿Qué es lo que pudo haber llevado a Faruk Turgut a elegir Italia como telón de fondo para lo que sea que estuviera orquestando con Demet y Can? Pensemos en las posibilidades. Italia, como mencioné, es sinónimo de belleza, de romanticismo. Es un escenario que visualmente es una maravilla para cualquier producción. Pero más allá de lo estético, Italia también representa un mercado importante, una puerta a nuevas audiencias, un lugar donde las historias con alma pueden encontrar un eco especial. Quizá la idea era crear un proyecto que tuviera ese aire internacional, que capturara la esencia de dos culturas uniéndose, o simplemente, que se aprovechara la magia intrínseca del país para potenciar la química y la narrativa de Demet y Can. Recordemos que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son actores que ya tienen una base de fans muy sólida, pero también son actores con un potencial enorme para seguir creciendo. Faruk Turgut, como productor, siempre está pensando en cómo llevar a sus talentos al siguiente nivel, cómo sorprender al público y cómo crear proyectos que dejen huella. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que ubicando a dos estrellas en ascenso en un escenario tan icónico como Italia? Podríamos estar hablando de una nueva serie, de una película, o incluso de un proyecto publicitario de gran envergadura. Sea lo que sea, el hecho de que Faruk Turgut estuviera involucrado, junto a Demet y Can, y en Italia, nos da pistas sobre la magnitud y la ambición de la propuesta. A menudo en nuestra industria, las decisiones sobre dónde se filma, con quién se trabaja y qué tipo de historias se cuentan, están intrínsecamente ligadas a estrategias de mercado, a la búsqueda de nuevas oportunidades y a la construcción de marcas personales para los actores. Faruk Turgut es conocido por ser un maestro en esto. Él sabe cómo jugar las cartas para obtener el máximo rendimiento. Y no me extrañaría nada que la elección de Italia fuera una jugada maestra para posicionar aún más a Demet y Can en el panorama internacional. Imaginen la repercusión mediática, las portadas de revistas, las entrevistas en programas italianos, todo ello amplifica la visibilidad de los artistas. Y aquí viene la parte que a todos nos encanta, los rumores, las especulaciones. Cuando Demet y Can se dejaron ver juntos en Italia, especialmente en contextos que sugerían trabajo, las redes sociales explotaron. Las teorías volaron y cada foto, cada like, cada comentario se analizó con lupa. Y es que el público tiene una conexión especial con ellos, y verlos juntos, especialmente en un entorno tan romántico, solo aviva esa conexión. Estaban trabajando en un
¿Proyecto nuevo? ¿Era una colaboración especial? ¿O simplemente estaban disfrutando de un merecido descanso en un lugar espectacular? La realidad, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, es a menudo una mezcla de todo un poco. Pero lo que sí es innegable es que la presencia de Faruk Turgut añade una capa de profesionalidad y de ambición a cualquier proyecto. Él no se dedica a las cosas a medias. Si está detrás de algo es porque tiene un plan, y ese plan suele ser ambicioso y estar muy bien pensado. Quizás el objetivo era crear una producción que no solo triunfara en Turquía, sino que también tuviera un gran impacto en Europa y América Latina, mercados donde Demet y Can ya tienen una gran popularidad. Piensen en la logística. Filmar en Italia no es algo sencillo. Requiere permisos, planificación, equipo y una inversión considerable. Por lo tanto, el hecho de que Faruk Turgut se embarcara en esta aventura con ellos sugiere que la recompensa potencial era muy alta. Podríamos estar hablando de una historia que conecta con temas universales, de personajes que el público pueda amar y odiar, y de una producción visualmente impactante que atraiga a una audiencia global. Y si añadimos a eso la química innegable entre Demet y Can, la fórmula para el éxito se vuelve casi infalible. Detrás de cámaras, la dinámica entre un productor como Faruk Turgut y sus actores principales es fascinante. Turgut, con su experiencia y visión estratégica, probablemente estuviera guiando a Demet y Can, ayudándoles a canalizar su talento, a entender la visión del proyecto y a dar lo mejor de sí mismos. Y ellos, a su vez, con su energía y carisma, estarían aportando la chispa, la vida a los personajes y a la historia que Turgut quería contar. Es una simbiosis, una colaboración donde cada uno aporta lo suyo para crear algo más grande. Y no olvidemos el factor humano. Italia es un país que invita a la relajación, a disfrutar de la vida. Es posible que además de las estrictas jornadas de trabajo, Demet y Can también tuvieran momentos para explorar la belleza de Italia, para conectar con su gente, para recargar energías. Y estos momentos, aunque no se vean directamente en pantalla, son fundamentales para el bienestar de los artistas y, a menudo, se reflejan en su desempeño. Un actor feliz, inspirado y con la mente clara, es un actor que rinde al máximo. Lo que está claro es que la presencia de Faruk Turgut en ese escenario italiano con Demet y Can no fue una casualidad. Fue una decisión estratégica, una inversión en un proyecto que sin duda prometía ser algo grande. Y como espectadores, lo único que podemos hacer es esperar con ansias el resultado de esta colaboración. Ya sea una nueva serie que nos mantenga pegados al sofá, una película que nos haga soñar, o cualquier otra cosa que Turgut haya imaginado, sabremos que tendrá ese sello de calidad y ambición que lo caracteriza. Y si pensamos en las historias que hemos visto de Demet y Can, siempre han tenido ese elemento de pasión, de conexión profunda, de dramas que nos atrapan. Italia, con su rica historia de arte, de romance y de ópera, es el escenario perfecto para explorar esas emociones a un nivel aún más profundo. Quizás la historia que se estaba cocinando allí tenía tintes de drama clásico, de pasiones desatadas, de amores imposibles, o quizás, algo completamente nuevo y sorprendente. Lo que sí puedo asegurarles es que este tipo de movimientos detrás de cámaras, donde un productor experimentado como Faruk Turgut decide llevar a sus talentos a escenarios internacionales, siempre tienen un propósito. Y ese propósito es, en última instancia, ofrecer al público historias que conmuevan, que entretengan y que, sobre todo, dejen una marca. Demet y Can son artistas con un gran potencial, y Turgut es un visionario que sabe cómo sacarle partido a ese potencial. Por lo tanto, el resultado de esta aventura italiana, sin duda, ha sido algo de lo que hablar, algo que ha marcado un hito en sus carreras. Así que ahí lo tenéis. Demet, Can, Italia y la mente maestra de Faruk Turgut. Una combinación que, sin duda, ha dado lugar a algo especial. Hemos explorado las posibles razones, la importancia del escenario, la estrategia detrás de la producción y la inevitable expectativa que esto genera. Espero que hayáis disfrutado de este viaje tras bambalinas tanto como yo. Ha sido un placer desgranar este misterio con todos vosotros. Y antes de despedirnos, no olvidéis que vuestra opinión es súper importante para nosotros. ¿Qué creéis vosotros que pudo haber sido ese proyecto? ¿Qué esperáis de futuras colaboraciones entre Demet, Can y Faruk Turgut? Dejadnos vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras teorías y opiniones. Y si este vídeo os ha parecido tan intrigante como a mí, regaladnos un gran me gusta. Si aún no sois parte de nuestra comunidad, ¿a qué esperáis?
Dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas exclusivas. Compartid este vídeo con vuestros amigos amantes del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.